¡Ey! ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí, haciendo de VTuber. Vamos a ver el... ¿qué tal? ¿Por qué el Chavo del 8 animado fracasó? ¿Cómo desperdiciar potencial de Alchemist 174? Vamos a verlo, a ver, el audio está bien, vamos a subirle primero antes que todo perfecto. ¿Cómo están, gente? The Alchemist 174 Teoría está bien. al habla. Creo que todos sabemos lo legendario que fue el Chavo del 8 no solo para México sino para toda Latinoamérica. Sí, yo lo veía de chiquito, he de admitir, bueno, chiquito, sí. En México pues fue otra cosa. Golpeó más fuerte, supongo. Yo donde viví, pero no tanto. Es un estatus que nunca perderá pese a haber sufrido de tantos problemas actorales que lo llevarían a un franco declive o de tener detalles que lo vuelven un producto muy de su época. Es que es muy mítico. Le dan su toquecito, calidad de la época, le dan su toquecito que ya no se puede replicar, digamos. Es muy clásico. El Chavo sería un auténtico negociazo incluso tras décadas de haber concluido. Pero ¿qué podemos decir del Chavo animado? Ya saben, esa serie nacida por razones A mí siempre me dio cringe. Lo llegué a ver un poco, pero me da cringe, no podía con el Chavo animado. No me gustaba mucho. netamente artísticas, que fue tan aclamada que llevó hasta el mismísimo Eso sí duró bastante. Carlos Villagrán a decir: Ahora el Chavo sale de la vecindad e incluso viaja hasta Saturno. ¿Ok? se nota el entusiasmo. Hace 11 años que Pues terminó, y bueno. ahora todo lo que nos queda del Chavo animado es Eso sí es verdad, era un montón de memes y cada uno mejor que el anterior, era durísimo, ¿no? ¿Alguien Había muchos memes. me explica cómo llegamos a esto? Pero aunque la serie tuvo su impacto en la cultura de internet, ¿Qué ponía? A ver. Ya salió la... lo No, cierto es que terminó siendo un fracaso. no. Y sé que me dirán: ¿Pero qué dices, alquimista? Si esa caricatura la pasaban a cada rato en el 5, tenía juegos y hasta versiones Funko. y sí, al principio funcionaba, pero tuvo una decaída veloz y brutal. Cada vez más iba resonando la acusación de que esto era un insulto al legado de Chespirito, y hasta los que no conocían a Bolaños les empezó a aburrir. Por eso cada temporada Amor, fue un recortada modelo. más y más hasta que la última Ahí. tuvo la friolera de 7 episodios. Que ni siquiera Ah, la última temporada tuvo 7 episodios. Qué triste, ¿no? No, no me distingo nada. Ya. Mala idea tener un fondo negro con una bastante. No, ya no me distingo nada. Eso se me lo. se estrenaron bien. Al canal le salía más rentable poner las temporadas viejas y uno que otro episodio nuevo de vez en cuando, dando la sensación que la serie iba por la temporada 14, pero no, la compañía simplemente tenía miedo de perder audiencia con los episodios nuevos. ¿Qué pasó? Ignoro cómo ¿eh? Ignoro cómo se esté manejando el asunto actualmente, pero en su momento fue más o menos así, ok. ¿Qué hicieron Ok. para perder la atención hasta de niños de 9 años para abajo? Si bien ya hablé de esta Visitó al museo. Critica al show, no, hace 12 años. caricatura hace 12 años, Ha llovido. es tiempo de aclarar muchas cosas. Si hay Pero algo que todos repetían me esperaba un ad. Menos mal. como un mantra era que si las primeras temporadas del Chavo animado fueron buenas era porque Más la primera, la segunda tuvo episodios buenos, pero desde ahí empezó a decaer, sí. se basaron en los libretos de Era típica. Chespirito, y si bien eso tiene parte de verdad, también hay que ver cómo el Chapulín animado nos enseñaría a cómo convertir un guión de Bolaños en un completo somnífero. Me sigue pareciendo increíble que llegara Fortnite. El Chapulín Colorado, creo que se llama. Hubo algo más, y eso fue la dirección. El Chavo animado nunca fue un portento técnico, pero se nota que el equipo Bueno. A ver, era una plantilla de memes hechos ahí. creativo intentó explotar todo lo que pudo la expresividad que el formato animado puede dar, por lo que en aquella temporada Es que se exagera, Discafrey. no solo tuvimos el talento de Bolaños, Es exageradísimo. sino cierto dinamismo y creatividad con el que fue llevado en cada episodio, algo que fue clave para atraer mejor la atención de las nuevas generaciones a una serie de más de 30 años.
Aunque claro, la serie animada siempre se mantuvo a la sombra de la original al sentirse muy derivativa, además que tenía varias fallas. Y no Ok. me refiero a esas quejas puristas A ver, le faltaban personajes. en plan, No, ¿qué hace ese personaje ahí si estaba acá? sino a cosas como esos fondos en pseudo 3D Estaban bien, pero no era que acá raro, eso sí. sacados de la Nintendo No me molestaba eso. 64 o cambios de guión raros, como el final del capítulo de las brujas donde el chavo y compañía se convierten en sapos al comer las paletas de Doña Clotilde. A ver, se puede aprovechar la parte esta de caricatura, pues. Cosa que no se pase en la serie, está bien. En cierta manera era gracioso y su ending es el mejor de toda la serie, pero es que la idea del final original era enseñar a no juzgar a la gente por su apariencia. Pero lo crean o no, Ok. la temporada también llegó a mejorar un final. En aquel episodio donde Don Ramón invitó a desayunar al chavo al final le dice a la Chilindrina sobre cómo se quedó otro día sin comer y esta solo se queda así de ¡Está bien! y sale de escena. Ok. Pero en la ¿Eh? No entendí nada. A ver. Aunque no podía hacer mucho de todas formas, pero aún así nadie más le ayudó. Pero en la Ok. versión animada fue Kiko quien ahora regresó a darle una torta de Ah, variaciones. jamón. Es un cambio leve, pero volvió más entrañable el final, además que le dio más puntos a Kiko como personaje. Con todo y sus bemoles, fue interesantísimo ¿Quiere, chavito? Compra. ver la reinterpretación de una serie tan icónica en un formato tan diferente, ver las versiones alternas de situaciones y Bueno, pero no, sí, no. Que tengo, hay frase que tengo grabada, eso sí. Es muy icónica frase del chavo. personajes como el Chavo, Kiko o la Chilindrina. Tras 12 años de pleito legal, María Antonieta de las Nieves le ganó el juicio que tenía con el productor y actor Roberto Gómez Bolaño. Oh, cierto. Sí, la falta de Sí, es que hubo mucho drama detrás. Y no sé si a propósito. Es raro de pensar, ¿no? De que es que hicieron mucho teatro, mucho de todo esto de drama, noticias, salseo. Hubo muchísimo de eso. Muchísimos rumores, muchísimo. ¿Hasta qué punto fue? No sé. Es que hay cada exageración ahí, entonces bueno. ¿De qué punto fue planeado? No sé. Claro, en malos términos. Eso sí. Este personaje fue fatal porque era uno de los más importantes en la serie original, quien muchas veces desataba el conflicto cómico, y el hecho de ver cómo ahora la reemplazaban personajes como el mismo Don Ramón era rarísimo. La Chilindrina salía en el Chavo Animado. No me acuerdo. Pero a decir verdad su pérdida terminó beneficiando a algunos personajes como a Ñoño, quien dejó de ser un simple pretexto para hacer chistes de gordos al tomar un puesto más de liderazgo o de troll al relevarla muchas veces. Bueno, baby. Las plantas pirañas, no sé qué. No me acuerdo cómo era el meme este. Pues ñoño se lo come. Si se come a ñoño explota. Por lo que terminó teniendo más peso en la serie. Ahorita que me doy cuenta, no, esto no fue un chiste de gordos, no. También otros personajes como Patio la Popis aportarían más que ser un Patio la pop, no entendí. simple interés amoroso o ser personaje de una sola frase, respectivamente. Sí, que no hicieron mucho en la serie original Como tampoco. ven, se nota que hubo una preocupación por hacerle justicia lo mejor posible a la obra de Chespirito, y si bien no podría competir contra los grandes titanes extranjeros, así que fue un buen inicio. Lástima que esto cambiaría. Para Es que fue muy. Por desgracia, decayó mucho el Chavo Animado. Por varios motivos, realmente. Por animación, por calidad de guión. Alguna cosita vi de eso. temporadas posteriores se dejaron de lado todos los guiones de Chespirito, así que la producción tuvo un lienzo en blanco para continuar su legado, mas al parecer no tenían ni idea de cómo hacerlo, pero sí mucha flojera. Y se nota, porque todos no tenían ni idea de cómo No me hacerlo. reí. No sé qué me dicen, yo no me reí. Fue imaginación suya. Esto no tiene nada que ver, eso es un tema Pero sí serio. mucha flojera. Y se nota, Que los proyectos fuera de contexto son buenísimos. porque todos los departamentos se fueron a pique. Música fuera. El soundtrack era variado y atinado, pero extrañamente Ah, bueno, perdió mucho la música, parece que una de las cosas lo también. reemplazaron por uno increíblemente genérico. Por sí solo no suena mal, pero es horrible para ambientar. Escena de diálogo, trompeta. Escena graciosa, trompeta.
Ok. Escena de clímax. Trompeta. Dame ejemplos, dame ejemplos. Trompeta, trompeta, trompeta. Animación fuera. Si pensaban que el programa era barato, no tienen ni idea. La Ok. animación de las primeras temporadas no era la mejor, pero por lo menos no reciclaba animaciones tan descaradamente ni eradas. No era la mejor, ver. pero por lo menos no reciclaban Ah, ya, la de este del Don Ramón, básicamente la misma. animaciones tan descaradamente ni era tampoco expresiva. De hecho, los capítulos ahora tenían tan poco impacto visual que era más divertido ver a los personajes lavar autos que en un viaje al espacio. No Ok. exagero. Y no solo eso, también hizo de la serie aburridísima. Antes lo divertido era ver las reacciones de los personajes o cómo se expresaba la situación, pero como todo eso se perdió ahora. Qué raro. Es que una cosa es hacer la caricatura, pues, ok, capítulo, que Halloween, especial de Halloween, le tira un hechizo, te convierte en rana, ok, te lo paso. Pero esto de que van al espacio, invasión alienígena, llegan los robots, o sea, ya hay demasiado inverosímil, no sé, se pasan un poco, parece. Lo único que hacían para intentar que un chiste funcionara era ponerle de fondo otra trompeta. Incluso llegó a haber errores de dirección muy de novatos, como las veces que dejaban notar que el actor de voz dejó a propósito un silencio solo para simular que estaba siendo interrumpido. Ok. Entiendo. Exacto, así de barato. No entiendo. Bueno, pero ¿qué más da? Es un programa para niños, no. Pero si hay algo importante en un show cómico es la comedia, y la misma en El Chavo Animado empezó a ser muy del estilo. ¿Te gusta el chocolate caliente con Don Chavo? No, no, ¿Qué? ¿Qué fue eso? no. Ese no. Oh, Ya sé lo que estás pensando. mucho texto. Que los controles remotos de los robots que Ñoño y yo tenemos son idénticos a los del XX33. Ok, rellenuto. Ok. Sé que para muchos la comedia es subjetiva, pero cuando reemplazas el humor de un icono nacional por esto, no creo que la gente esté muy conforme. Quizás esté bien para niños muy pequeños, pero es que miren la competencia. Aunque, a decir verdad, noté que el humor de esta serie también bebía mucho del estilo de Chespirito, haciendo chistes parecidos o robándolos directamente del original, pero es que ni así funcionaba. Se prestaba para una comparación donde la versión animada quedaba fatal, y no porque los actores de voz fueran malos, sino porque no podían hacer mucho con una animación que ya no ayudaba en nada, diálogos súper acartonados y sobreexplicativos. A ver, ¿qué sé? Este último, como desde la quinta temporada, no, pues sí, que sí. ¿Cuántas temporadas tuvo el Chavo Animado? ¿8? No, Y si eso me lo creo, ¿no? Ya a este punto, pues ya. Suerte que no somos le PowerPoint. añadimos un timing cada vez más torpe, pues A ti no te sale, cállate. podían robar todos los chistes que quieran, pero con esa dirección esto ya no era ni siquiera la sombra de la primera temporada. Abaratar animación. One Push Man, el Chavo del 8. Y Blue Lock también. Pero Tomándose de la mano todos juntos. ¿saben qué es lo peor? Que el Chavo Animado llegaba a tener muy poco de cómico. No es broma, habían episodios enteros que casi no tenían chistes y todo era trama como el de Un Día de Suerte que a lo sumo tendrá como 6 o 7 chistes en 20 minutos. Y si Ok. hablamos de tramas, bueno. A esta serie le encantaba tomarte el pelo con tonterías como que todos fueran a un zoológico donde dejaban al alcance de los niños a animales peligrosos, o que un simulador espacial dejaban A al ver. alcance de los niños a animales peligrosos, o Qué raro. que un simulador espacial tuviera un botón de viaje real sin ninguna razón. Ok. Muchas Le, simuladores le fue con la renta espacial o tuviera cómo. un botón de viaje real sin ninguna Le fue con razón. la renta espacial, míralo. Muchas caricaturas hacen lo mismo, pero también dan gracia. Acá el humor era tan flojo que parecía que también les dio flojera escribir algo coherente, por eso muchos cuando niños pensábamos que la serie solo nos tomaba el pelo. Además se alejó mucho del original al poner al Chavo como vaquero, mosquetero, astronauta o supermodelo. Bueno, me lo creo también. Yo que sé. Capaz. Fue un cambio rarísimo. Aunque se notaba que querían ser fantasiosos, pero sin alejarse de la realidad paradójicamente, por eso es que muchos de esos episodios eran sueños.
pero luego les valía y ya hasta teníamos a todo mundo construyendo una vecindad en la luna o a Doña XD. Florinda moliendo a palos a tigres blancos. What the fuck? What? No poso. No, pues wow. Entiendo que quisieran llevar el humor de Bolaños a otras locaciones, pero de nuevo, de nada sirvió que ahora mandaran al Chavo a Saturno Qué buena decadencia. cuando la dirección y animación eran tan simplonas. Además, muchas tramas eran muy del calibre de Peppa Pig, y no es broma. En concreto Ey, no te metas con Peppa Pig Deidad. Eso entretiene a mi sobrino, esto no. Esto sinceramente no creo que lo entretenga. destacan dos, la del conejo mágico y la del aventurero. Más este último porque llegó al extremo de intentar manipular sobre qué tan divertido y genial era hacer los quehaceres de la casa. Ok. Wow, esas personas deben ser las más felices del mundo. Aunque bueno, tenían buenas intenciones, pero era súper chocante pasar de un show para toda la familia a Disney Junior tercermundista, sin Qué mal se miró eso, Robert. chocante pasar de un show para toda la familia a Disney Junior tercermundista. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué será más rara, no? Sí. Ay, güey. Está más yuyu. Sin mencionar la ñoñez que cargaba, hasta de niños uno decía se supone que debo creer que ser la chacha es divertido, solo porque este randón con nombre de albur lo dice, hasta para hacer una moraleja infantil hay formas. Su nivel de condescendencia fue más de 8000 pero dejó algo bien claro. Ya no querían apuntar a nadie cuya edad tuviera más de un dígito. Ah, ¿Tú, el fan de Chespirito? Sí, ya te puedes ir. Cierras la puerta cuando salgas. Y a decir verdad, también casi llegó a ser un poco nocivo. es que me da la impresión que tiró demasiado para un público infantil. Y se llama El Chavo del 8 animado, o sea, Chavo del 8, o sea, esa cosa tiene más años que el Catapum. De gente de 40, 50 años, pues alguno vería esta serie, pues no, obviamente pues ni ahí, no te tiene ni al público infantil, no te tiene ni a los adultos que medio le interesa eso. Solo por el nombre, entonces no sé, es normal que caiga. En Qué bonita Navidad el chavo pierde el dinero de los adornos, pero aún así los logra conseguir gracias a que unos vagabundos se los regalan, y cuando va a contar lo sucedido, nadie le cree y todos lo empiezan a tratar como un paria, no porque piensen que los haya robado, sino solo porque creen que miente. A ver qué decía. Veamos. Salvo Kiko, pero nadie lo secundó. Que creen que miente. Y sí, lo que cuenta es ridículo, pero es que lo rechazan tanto que el chavo mejor se va a pasar las vísperas de Navidad en la calle. Y lo peor es que luego Ya. van a buscarlo, pero por pura conveniencia para conseguir más adornos. Sí. ¿Me están hablando en serio? Y se Él ya habló de ese capítulo en otro video, el del que vi. nota que alguien se dio cuenta de tremenda cagada a último momento porque después pusieron a los niños a justificarse de que en realidad nadie se había enojado con el chavo, cuando literalmente hace 5 minutos le habían dicho que ya no les caía bien por mentiroso. Lo mandaron a dormir fuera de la vecindad en Navidad. Al final se revela que los vagabundos eran los Reyes Magos y ya todos le creen, dando a entender que al episodio le importó más que el chavo no quedara como mentiroso al leccionar a estas lacras, como si su mojigata moral sí hubiera justificado que casi mandaran a un niño de la calle a pasar la Navidad en la basura por un Sí. No es un buen capítulo que digamos. mísero error. Dios. Esta serie te hacía odiar a los de la vecindad como nunca, y este fue su peor momento. No bromeo. Así, Las peores calificaciones. Los peores calificados de toda la serie, ok. así, Me hablemos lo un creo. poco de los personajes. Oh Dios mío. Se volvieron molestos o aburridos. Patty y la Popis siguieron participando más, sí, pero no por ello se destacaban mejor, ni por personalidad ni por una frase siquiera como en el original. Solo eran las chicas, y ya. A ver, siendo justos, en la serie original tampoco brillan demasiado. Por allá la Popis, pero poco más. La Chilindrina, perdón. Y poco más realmente. Por lo que sus contrapartes originales, con toda y su simplonería terminaron siendo más memorables. Lo mismo pasó con el chavo que solo era el chico bueno, o el señor Barriga que, ahí andaba. Hubo cambios
pues nomás existía. groseros como el de Don Ramón, que pasó de ser un trabajador temperamental a un completo flojo que hasta usaba a los niños como sirvientes. Ok. Bueno, por lo menos tenía personalidad. Ah no, espera, que la copipastearon para Jaimito, Dios. Por otro lado, Doña Ah. Clotilde pasó de ser una pretendienta algo encimosa a una acosadora peligrosa. Sí lo era un poco en la serie original, poquito, no tan exagerado. Sé que Pero sí que había algo ahí. querían que llamaran más la atención pero no tenían que humillarlos, en serio. Pero si hablamos de cambios horribles tengo que hablar de estos dos. Kiko y Doña Florinda. El programa Ok. necesitaba de un personaje amigable pero antagónico por momentos, como la Chilindrina. Pero cuando intentaron darle ese rol a Kiko, Dios. Kiko fue horrible, era capaz de traicionar a Si bien la segunda temporada fue la que tuvo al peor Kiko, este se mantendría como el constante fastidio en toda la sus serie. amigos por la más pura envidia, ningunearlos con un marcadísimo desprecio No, pues compra. o abandonarlos cuando más lo necesitaban. Kiko era presumido y algo envidioso, sí, pero al exagerarlo así lo hicieron tan desagradable que solo provocaba decir, ¿por qué diablos le siguen hablando? Y ni siquiera se usó para algo muy original. O saboteaba al Chavo a lo Pato Lucas, o actuaba junto con Ñoño a los Uneo y Gigante. La Ok. serie sufrió de una gran ironía, pues intentaron ser fiel al Kiko original. El mismo fue pensado para ser desagradable, pero el carisma de Aunque no como Suneo o Gigante, obvio, esta fue la dinámica que la versión animada quiso fusilarse y ni siquiera le su funcionó. actor y los matices que manejaba el show original lo hicieron muy querible, más que el mismo Chavo, y ahora que intentaron apegarse al Qué pena, ¿no? Es que tenía complicado, es que la versión de Kiko es muy buena, la del original. Entonces cuesta adaptar, eso sumarle las tramas que caen más bizarras, pues se entiende un plan poco. original parecía que directamente querían arruinar la reputación del personaje. Y no solo de él. Doña Florinda era desagradable cada vez que justificaba y alentaba las cosas horribles que hacía su hijo, y si bien la pagaba cuando Kiko fracasaba, al final fue tratada como una especie de villana súper genérica. Ok. Algo gracioso considerando que antes hasta le enseñaba a compartir, a ser tolerante aunque como ella no soportara del todo a la Amor, chusma. esto. Y parecía que abusaba de Don Ramón a Arreglado. propósito, porque había veces en que era obvio que él no provocó los problemas del episodio, pero aún así lo mandaba al hospital. Y no ayudaba en nada que no pagara lo que hacía, a diferencia de Kiko que por lo menos le llegaba Congelado. a salir mal sus sabotajes. Y todo esto fue solo cuando el episodio le daba foco a alguien, porque cuando se centraba más en la trama ninguno destacaba en conjunto. Había excepciones, pero salvo Ñoño, Qué pedos. Ok. hablaba muy mal de la serie que los personajes ¿Dónde están? ¿Están en la NASA? ¿Dónde están? que más destacaban fueran los más molestos, Dios. Entonces, el Chavo animado fue una mala serie, sí, así que lo fue. Sí. A mí no me gustaba. Desde chiquito no lo soportaba, lo siento. Lo miraba porque no había otra cosa realmente. Ay, la manita. Realmente fue que no había otra cosa en el momento, cuando miraba cable. Ya después ya da igual ya. Yo YouTube, todo eso. Ya da igual. Pero no solo por dejar de lado Cuando le tuve que explicar a mi madre que es un YouTube hispano, eso fue jajas. Cuando llegó internet y todo eso, fue de lo primerito que vi. YouTube hispano. los libretos originales y ya, sino porque como caricatura independiente tuvo un sentido del humor muy simplón y torpe, tramas súper condescendientes o aburridas por su bajo impacto visual y personajes flojos, exagerados o directamente odiables. Quizás los niños lo soportaron al principio, pero un bodrio así no iba a sobrevivir por mucho. Qué bueno que el Chapulín animado arreglaría un poco las cosas. Por eso ¿Qué? Hay un chapulín animado. Eso existe. Está el Chavo animado. Hay un chapulín animado, a ver. Se me ocurrió. Chample. Sí que existe, parece. Pues sí, ¿no? Está bien. Qué pedo los personajes, ¿qué es eso? Oh. Pues nada, parece que sí existen. Curioso. ¿Dónde era? Aquí.
Digo que esta es la peor adaptación que he tenido la desgracia de conocer, tan solo deseo que no vayan a hacer otra caricatura así del Chavo, ni de ningún otro personaje de Chespirito, porque eso sería demasiado. ¿Qué dicen? No, no, no. El Chavo solo ha tenido un cartoon. Ah, sí es cierto. Esa cosa que la cancelaron, menos mal. Sí, No, es no. cierto. Eso nunca existió. Nunca existió, nunca existió, nunca Ay, existió. Repitan es conmigo. horrible. Eso nunca existió. Muchas gracias al Es horrible. rinconcito de SO, Benjapk, Benjabasco, Equías, Lobel y Yuri 23, Ali Mister Qué vieja es otra. R, Leandro Márquez, Las Boludeces de Dante, Porrokuma, Ozuna Gamer 69, Ramiro Argel, Shadow Madres. Luchinox, PPG 052, Fubukin, Abel, Loquendero Loquillo de Dragon Ball, Lucas Contacto, Tiziano R, Ryuko Shion, Benjamino Alquinero, Leoniu, Madre mía. Nido y los que recién llegan. Bienvenidos. Recuerden que pueden recibir beneficios si se unen. Hasta pronto. Ah, pues nada. Ay, güey. Se está cambiando de video. Pues nada. Buen video, la verdad que sí. Fue un viaje soteto del Chavo. Ni sabía que había un Chapulín animado. Primera noticia que tengo de eso. Esa serie que veía de chiquito, que tampoco creo que me daba mucha atención. Pero bueno, me dio un poquito de nostalgia también. Normal que cayera. No sé que no tiene demasiada fe. Es raro porque funcionaba bien la serie, entonces bueno. Así que pues nada, gracias por acompañarme. Y nos vemos en otro video. Estoy intentando arreglar, perdón si se escucha un pop en el anterior video. Ya medio lo arreglé. Recuerda que si quiere recomendar videos, puede en el comentario fijado dejar un comentario, pues, mejor dicho. Pueden responder dejando el video que quieren que reaccione. Ahí lo dejo en los comentarios. Así que gracias por acompañarme y nos vemos en otro video. Bye, bye.